de la mañana con 41 minutos en Venezuela, en la Plaza de Chacao. A esta hora habla el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la primera vez que lo hace, luego de juramentarse el pasado miércoles. Escuchamos. Oficiales por parte de estos 2 días que tenemos ejerciendo competencias plenamente, queremos dar, y atención con esto, respetuosamente, 1 minuto de silencio a todas las víctimas producto de la brutal represión. Secretario, inicia el minuto de silencio. Ahí te lo dejo ahí. Dale. Corrido. Chévere, no te preocupes, Ha concluido el minuto de silencio. Ese fue el silencio con que arrancamos el año, lo decíamos el 5 de enero. Pero también fue el silencio que rompimos con mucha fuerza el 23 de enero en todos los rincones de Venezuela, y que esas víctimas no serán en vano, que esos nuevos mártires venezolanos tienen respaldo hoy en esta plaza, en esta locución, en cada corazón de cada venezolano, en los millones de venezolanos que no solo en territorio nacional salieron el 23 de enero, sino en todo el mundo. Y por ahí quería empezar, haciendo un balance del significado del 23 de enero, no del 58, del 2019. Donde cada venezolano que recorrió las calles, donde cada hermano y hermana en todas partes del mundo despertó de una pesadilla. Ese día Venezuela despertó sin duda de la pesadilla y la angustia de creer que estábamos sometidos a vivir de esta manera. Despertamos a la angustia y la lejanía de pensar que nuestros familiares nunca iban a regresar. Venezuela despertó para soñar. Venezuela despertó para hacer sus sueños realidad. No solamente que iban a regresar nuestros jóvenes, nuestros familiares, nuestros amigos, que va a regresar el pan a la mesa, que vamos a soñar aquí en nuestro país, que vamos a ver a nuestros hijos graduarse y desarrollar sus talentos en nuestra patria, pero también mucho más, que va a entrar la ayuda humanitaria, que vamos a proteger los activos producto de la corrupción, pero también cosas que pudieran sonar banales, por ejemplo, como que va a reabrir Radio Caracas Televisión muy pronto, o como no solamente que va a reabrir un canal a que todos le tienen tanto cariño, pero también que van a ver las producciones de dramáticos de nuevo que generaban empleos, entretenimiento a la familia, la rotela. Díganme, venezolanos y venezolanas, que no empezaron a soñar con esa Venezuela bonita, grande, que estamos construyendo. Nos despertamos en la pesadilla, hermanos y hermanas. Nos despertamos. Pero aquí dicen gracias a mí, no, gracias a todos los que han puesto tanto sacrificio en todo momento para llegar a este punto. A los presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Gilbert Caro, Freddy Guevara, los mártires nuestros ancestros, son Juan Requesén. Hoy se los decía, principalmente Dios, por supuesto, estamos aquí, nuestro Dios Todopoderoso. Y yo se los decía, y por ahí hayan salido comparaciones, los que llaman ahora los memes en las redes. Hermanos y hermanas, más que un libertador, yo prefiero y quiero ser un servidor público para ustedes, para transformar este país.
Pero hay que ir más allá con el 23 de enero. Porque sí, lo más importante fue que despertamos aquí y más nunca nos van a robar los sueños. En Miraflores creen que este movimiento se va a desinflar. Los que usurpan hoy los símbolos del poder creen que nos vamos a cansar. Que es una bulla desde la Plaza Bolívar de Chacao con mucha fuerza para que sepan que aquí nadie se cansa, que aquí nadie se rinde, que despertó Venezuela para más nunca dormir, sino para soñar. No solo con la Venezuela que tuvimos, claro que se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. No solamente, insisto, para soñar con la Venezuela que tuvimos, sino con la que merecemos y vamos a tener. El día 23 de enero se dieron más de 53, escúchese bien, 50. A esta hora habla Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Vamos a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de estas declaraciones desde la Plaza de Chacao, en Caracas. No fueron pequeñas cosas, ¿verdad? Fueron ríos y mares. Habla a esta hora el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la Plaza Chacao. Vamos a escuchar. Ahora, el reconocimiento de nuestra gente, de nuestro pueblo, de ejercer la Constitución en todo momento, porque nosotros asumimos competencias en el mismo momento que juramos como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de este año. Y lo dijimos claramente. Cuando contemos con el respaldo nacional, daremos el paso. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Y aquí estamos cumpliendo, Venezuela. Y aquí estamos cumpliendo el compromiso del Parlamento y de toda la unión de los partidos políticos y la democracia. Y dijimos, cuando contemos con el respaldo internacional, vamos a dar el paso. Y solamente voy a dar una lectura de los países que a esta hora ya reconocen la Constitución venezolana, el rescate de la movilización del pueblo, la unidad de todos los factores, y que están esperando por un factor importante que ya ustedes saben cuáles son. Voy a nombrar algunos países: Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Chile, Guatemala, Panamá, Kosovo, Georgia, Honduras, la Unión Europea. Un aplauso a la Unión Europea, que hoy da un paso muy importante en este momento. Dinamarca, Albania, Puerto Rico, Suiza, Reino Unido, Gran Bretaña, Finlandia, Alemania, Bahamas, Haití, República Dominicana, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, las fracciones del Partido Colorado, Asamblea Legislativa de El Salvador, Parlamento Europeo. Osetia del Sur no. Francia también. La que sabemos que no es Osetia del Sur, esa no. Osetia del Sur. Osetia del Sur, esa no. Pero está en vía. ¿Qué significa el reconocimiento de tantos países del mundo? Aparte de lo obvio. Aparte de lo evidente. Son varios elementos. Son varios elementos muy importantes. Además, estos no son reconocimientos simbólicos. Y ya le voy a explicar por qué. ¿Qué significa estos reconocimientos del planeta entero a favor de la lucha venezolana? Uno, confianza. Lo primero, pero más allá, porque la legitimidad es importante, pero más importante es la confianza de ustedes y del mundo en que lo vamos a cambiar. Eso es lo primero, confianza. Lo segundo, legitimidad. Pero no solamente somos legítimos porque respetamos la Constitución, también nos hace legítimos que estamos trabajando por solucionar los problemas de la gente, por resolver los problemas de la gente. Así que en apenas 2 días, gracias a la confianza, la legalidad, la Constitución, el respeto, en apenas 2 días logramos lo que ellos no lograron en 6 años. Autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria. Y ya cada vez más países
se suman a la petición. Ya iniciamos con un monto inicial. 20 millones de dólares es el monto logrado inicialmente. Vendrá mucha más ayuda. Nos hemos comunicado con los países de Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Panamá y pare de contar. Todo España, todos decididos a respaldar porque saben que nuestra gente la está pasando muy mal. Saben que es el motivo de la migración, saben que es el motivo de la muerte y mortalidad infantil. Así que en apenas 2 días, ven lo importante de la legalidad y la confianza, señores de las Fuerzas Armadas, del poder. Su palabra por delante. Ven lo importante del poder de la unión, que por ahí habían rumores de que no, que sí sabían, que no sabían. Aquí estamos todos. Aquí está toda la unidad fuerte, fortalecida y avanzando. Que no quepa ni un ápice de duda. Porque el régimen, los usurpadores, tratan de sembrar la duda. Tratan de dividirnos entre nosotros. Pero cuando nace la esperanza, cuando nace el futuro, no hay duda que valga. Aquí estamos fuertes y vamos para adelante. Queda toda la unidad. Y eso lo sabe la comunidad internacional. Y por eso el respaldo casi unánime. Y van a seguir viniendo hoy, así que no se preocupen, ni se angustien allá en Miraflores. Segundo elemento importante, la protección de activos producto de la corrupción. No vamos a seguir permitiendo que se roben como se han robado el dinero de toda Venezuela. En las próximas horas haremos comunicados oficiales para lograr la protección de esos activos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La disposición para el bien de Venezuela. Y ya veremos qué dicen también esas Fuerzas Armadas cuando se den cuenta que esa legitimidad, esa ilegalidad que hoy vive y usurpa el Palacio de Miraflores, no puede pagar ni la cuenta, que no puede pagar ni el salario. La única forma es que logremos el cese de la usurpación, que es el segundo paso, y el tercero, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Para que regrese la confianza plena, el reencuentro del país. Quiero insistir en el mensaje de las Fuerzas Armadas. Quiero insistir en el mensaje a la familia militar, que ya todos ustedes saben mis vínculos además y por qué lo hago. Y estoy seguro que aquí hay familiares de militares y que les vayan a llevar el mensaje. Hermanos, es con ustedes. Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre. Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Van a tener en los próximos días una prueba importante. Varias tienen ya. Primero con su conciencia y sus familiares. Esa es la primera. Y Dios, por supuesto. Pero la segunda va a ser con todos esos que pasan hambre hoy y necesitan medicinas. ¿Van a permitir o no el ingreso y reconocer a este legítimo poder? En los próximos días, la comisión que está trabajando los asuntos pertinentes a la logística, insumos, traslado, dará algo muy importante y una información muy precisa para que tengamos claro los lapsos, los tiempos, el alcance, porque sabemos que es muy poco, pero también estamos trabajando en el plan país, que ya tenemos y que estamos estructurando hace mucho tiempo, porque también hemos pensado en eso, por supuesto. Así que estén muy atentos también a los detalles, para que todos podamos apoyar en ese proceso y que logre ingresar esa ayuda que tanta gente necesita. Otro mensaje a las Fuerzas Armadas. Es hora que salga Cuba de las Fuerzas Armadas.
Es hora de que salgan los cubanos y se retiren de los puestos de decisión. Hermanos cubanos, atención, atención, hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria. Ahora, fuera de las Fuerzas Armadas y fuera de los puestos de decisión. Soberanía, respeto a la toma de decisiones. Esto no tiene nada que ver con nuestros hermanos, el hermano pueblo de Cuba, que somos solidarios también con su lucha por democracia y libertad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el ejército libertario de Venezuela. A ese es el que estamos hoy llamando. Insistimos, no buscamos torcer manos. ¿Buscamos qué? Estrechar manos, atender a todo el pueblo de Venezuela. Ya les hablaba del tema financiero, de la protección de activos, de la capacidad que vamos a tener de pagar las cuentas. Esperen pronto decisiones. No va a ser sencillo, tienen secuestrada la burocracia. Hoy seguimos viviendo en dictadura. Unos poquitos todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando en Venezuela. Están encerrados, encajonados allá en Miraflores. No pueden salir de ahí. Atrincherados, como dicen. Por cierto, busquen la foto de ese día y vean las caras. Lo que llaman el carómetro. Y comparen con las caras de ustedes y de sus familiares en todo el rincón del país. Incluso ustedes, funcionarios civiles, no buscamos torcer manos, buscamos viabilidad al país, estrechar manos. Próximas acciones. Que tiene que ver con todos, no solamente con el Parlamento y el ejercicio de nuestras competencias, que tiene que ver con todos. Las preguntas van después, mi vida. Atención. Próximas acciones. Para este fin de semana tenemos 2 acciones que tienen que ver con todos, que tienen que ver con el demostrar, y no solo demostrar, sino ejercer la mayoría fuerte, poderosa que somos para cambiar lo que está pasando. El poder originario, exactamente, ejerciéndose día a día. Primero, día sábado. Mañana, en cada circuito, en cada municipio, los cabildos cumplieron su etapa, ¿sí o no? Sí. ¿Todos participaron en cabildos? Sí. Y los que no lo hicieron tendrán una oportunidad el día de mañana en grandes asambleas populares en toda Venezuela. Para 2 cosas. La primera, rendir honor y tributo a nuestras víctimas. Y más importante, propagar esta información. Ya ustedes han visto cómo nos ha tratado Conatel. Pero eso ha detenido la información. Gracias a los cabildos, gracias a la información, gracias al boca a boca, gracias a que han utilizado de sus megas y sus aparatos inteligentes para poder propagar la información. Así que el día de mañana, atentos a la información de cada uno de sus diputados en cada circuito para avanzar con el proceso de organización, para avanzar en el proceso de articulación de todos los sectores. Y el día domingo, una actividad muy importante. Saben ya de la ley de amnistía y garantías a funcionarios civiles y militares, ¿cierto? El día de hoy en las redes sociales les pido que ingresen en la de los diputados, en la mía, en la de la Asamblea Nacional, en la de cada una, y van a descargar la ley. Uno, para que la conozcan. Lo segundo, para que la impriman. ¿Estás adelantado? Para que la impriman. Y el día domingo nos vamos a organizar en pequeños grupos y yo les pido que vayan y se le entreguen primero a su familiar militar, al amigo militar, al conocido militar. Si en su edificio vive uno, póngasela bajo la puerta. Que la remitan de manera digital. Escuchen bien porque es importante esta acción. Es una acción civil no violenta sin precedentes. Y se pueden reunir además en pequeños grupos y acercarla a la comandancia cercana, a la alcabala cercana a la casa. En pequeños grupos. No vayan a utilizar de excusa que estamos haciendo una ofrenda. No, señor. Estamos estrechando manos.
Estamos diciéndole a cada uno de sus funcionarios, véngase para acá que aquí hay futuro. Que Maduro no protege a nadie. Ni de la persecución, ni del hambre, ni de la miseria. Le estamos diciendo a cada uno de esos funcionarios, aquí hay una oportunidad de patria, de país, de futuro, de república, y que la estamos construyendo, juntos. No solamente desde un discurso, una acción política como la amnistía, sino también de que la sociedad se reencontró como se reencontró en Cotiza, por ejemplo, que salieron a la defensa de unos miembros que tuvieron una expresión en ese momento. Yo sé que a veces no es fácil. Yo lo sé. Nuestra relación con las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad han sido muy ásperas. Han sido de persecución. En Valencia se unieron. En Tucaní se unieron también. En muchos sitios. Y eso dice que sí es posible. Yo sé que nuestra relación, y no estoy negando, con el Estado y con los organismos de seguridad ha sido áspera. Ha sido muy dura. Ha sido de represión. Ustedes lo saben, yo mismo aún tengo proyectiles alojados en mi cuerpo. Fui secuestrado hace casi 2 semanas. Pero por encima de eso está el país. Por encima de eso está el amor por nuestra gente. Pero eso sí, hermano, es el momento. No sigamos dilatando algo que es obvio, que es evidente. Que el ejercicio de la mayoría está en las calles. De manera pacífica, constitucionalmente. Así que nos acompañarán este sábado y domingo, hermanos. Y eso para preparar la gran movilización de la semana que viene. Claro que volvemos a la calle. Claro que volvemos a la calle. En donde siempre hemos estado, por cierto, en primera persona, adelante, a la vanguardia, luchando. En donde se reconoce al ciudadano, como decía Rómulo Betancourt. En los espacios públicos, en la calle. Hablando de ese 23 de enero glorioso, no del 58, del 19. Que marcó un antes y un después. El día domingo estaremos anunciando qué día, a qué hora, en qué formato será la gran movilización de la semana que viene. Estén muy atentos, porque para los que creen que nos desinflamos, que se enfrió la calle, creo que se van a quedar con los crepos hechos. Porque aquí hay gente en la calle para rato. Hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres. Hay otro elemento muy importante. No se puede enfriar y eso depende de todos. Amén, mi vida, amén. Dios nos bendiga a todos. Hay un elemento importante y me acabo de comunicar. Vimos cómo Maduro de manera, perdón por nombrarlo, por cierto, el usurpador, vimos cómo de manera soberbia, la soberbia que lo ha tenido alejado de la gente y las necesidades de la gente, la soberbia propia del que se distanció de la realidad que vive cada venezolano, veamos cómo votaba funcionarios de la embajada americana. Vimos cómo de manera soberbia, grosera, no propia del pueblo de Venezuela, no propia de la amabilidad que recibe con los brazos abiertos en un país que siempre fue de inmigrantes, que recibió tanta gente de tantas partes del mundo. No, señor, nosotros recibimos a todos con las puertas abiertas. Italianos, españoles, portugueses, franceses, canarios, colombianos, libaneses, cubanos de buena voluntad, todos. Y también le decimos a esos funcionarios de la embajada americana que ustedes se pueden quedar en este país, que es una orden de este cuerpo, que es una orden y ejercicio de nuestras competencias, que no se van a ir. Ellos están preocupados por su seguridad. Como es lógico, nos enfrentamos a una dictadura. Probablemente saldrán algunos familiares de ellos por preocupación de su seguridad. Pero les quiero decir que se queda y se mantiene la embajada americana en Venezuela. Con las puertas abiertas, además. Y ojalá que se mantengan todas. La rusa, la china, todas. Son bienvenidos a Venezuela. Aquí hay un parlamento que sí protege, que sí cumple sus compromisos, que sí tiene la palabra y puede cumplirlos. Muy importante. Pero algo más importante con esto. Y esto necesito que apoyo con esto también. Necesitamos
En el mismo acto de soberbia, él mandó a todos los funcionarios consulares en los Estados Unidos a devolverse a Venezuela, dejando desprotegido entonces a nuestros hermanos venezolanos en ese país. ¿No le importa entonces el estatus migratorio de nuestra gente, los documentos y todas las funciones que hacen esos consulados a nuestra gente, que puede superar el 1.000.000 incluso de personas? A esos funcionarios les digo: desconozcan al usurpador y sigan cumpliendo con sus funciones en esos espacios consulares y quédense atendiendo a su pueblo, a su gente. Además, alguien tiene que abrir el registro electoral ahí en los Estados Unidos, porque la gente se registre cuando tengamos una votación libre, ¿cierto? Que es uno de los elementos de una elección libre. Registro electoral en el mundo. Y les quiero dar una noticia también. Me acabo de comunicar con una funcionaria consular en Houston, en este caso. ¿Adivinen qué me dijo? Me dijo: a la orden, presidente, yo me quedo. Gracias. Gracias en nombre de todos los venezolanos que están por el mundo. Gracias a esa funcionaria que ya inició entonces el proceso de esos funcionarios que les damos garantías y que se acogen a la Constitución. Y eso alegra, eso anima el espíritu, aún más. Aún más. Y debemos seguir. ¡Vivan los médicos venezolanos! ¡Que vivan los médicos venezolanos! La juventud gloriosa venezolana, los estudiantes. Un aplauso para toda la juventud y los estudiantes venezolanos. Para ir concluyendo, hermanos y hermanos, que tenemos algunas preguntas de algunos amigos periodistas nacionales e internacionales y es importante también atender sus cuestionamientos y sus preguntas ante el mundo. Hay una duda que si es constitucional o no nuestro elemento. Y que no tengan duda. Nuestro único marco es la Constitución, es el marco de la legalidad, es el Estado de Derecho, porque es lo que da protección, el respeto a los derechos humanos, la convivencia que estamos nosotros labrando, procurando. Nosotros asumimos las competencias y todo el pueblo de Venezuela juró defender esa Constitución y todas las competencias que implica eso. Todos lo hicimos. Miren, para concluir, de una vez, y ustedes saben que ha estado circulando por ahí, que si íbamos o no. Gracias, Stalin, vicepresidente, y también Zambrano. Varias cosas. Fíjense, se ha corrido mucho el rumor de que si me van a meter preso o no. Yo estoy seguro que alguno de ustedes me podrá dar refugio en sus casas. Pero nosotros tenemos que ejercer nuestras funciones en la calle, entendiendo que estamos en una dictadura, entendiendo que siguen usurpando la banda presidencial y algunos pocos usan las bayonetas de la República para amedrentar. Pero aquí estamos, con el pecho y el corazón en la calle, con nuestra frente en alto porque estamos haciendo nuestra labor y nuestro deber por nuestro país, de servir, de atender la emergencia, de construir un país posible. Así que, sí, es muy bella, gracias. Así que hermanos y hermanas, quiero que lo sepan y empecé por ahí. Aquí hay una ruta muy claramente establecida. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Si se atreven
a secuestrar el poder, a secuestrar de nuevo el presidente de la única institución legítima y que asume competencia de la Constitución, yo les pido mantenernos en la ruta, pacífica y de manera no violenta, pero con mucha contundencia y en cada calle y rincón de Venezuela exigiendo lo que nos corresponde por la libertad, por el futuro de nuestros hijos. Y no lo han hecho, porque nuestro marco es constitucional. Han dicho la misma retórica de siempre, el mismo cuento chino de siempre, que es una cosa u la otra, que es un golpe o es la guerra económica. Ese cuento ya no lo sabemos todos, ¿cierto? Ahora, golpe sería si me llevan. Eso es un golpe. Ahora, ponerse del lado de la Constitución da fuerza, protege, aglutina. Lo han visto en todo el territorio nacional. Así que, de nuevo, y volvemos a esos funcionarios que no quieren cumplir órdenes de secuestro, de golpes de Estado, en contra de la única autoridad legítima electa por voto del pueblo de Venezuela. Aquí estamos y aquí vamos a seguir, trabajando por nuestra gente, por la felicidad y la reconstrucción de nuestro país. No tengan duda ni temor y un segundo. Y además, ya lo han visto, secuestraron, encarcelaron, torturaron a Leopoldo, a Juan Requesén, a Freddy Guevara, a Julio Borges, a Gaby Arellano, a Ledesma, a tantos otros. Inhabilitaron, asilaron, asesinaron al Albán. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Les funcionó? ¿Sirvió para algo? Aquí se mantiene un pueblo unido y fuerte que sigue adelante. Porque como dice la famosa frase, podrán cortar una flor, pero jamás podrán detener la primavera. Dios nos bendiga, fuerza y fe. Seguimos adelante y vamos a abrir espacio para algunas preguntas de los medios nacionales e internacionales. Sí, presidente, estamos de este lado, no nos puede ver, le agradecería a los compañeros diputados que están aquí en la tarima que le den un espacio a ver si logra ver a los periodistas a su mano izquierda y pueda atender las preguntas. Muy bien. Tenemos a Ana Rodríguez de BPI. Buenas tardes. Ahí vemos al presidente interino de Venezuela desde la plaza de Chacao, del municipio de Chacao, en Caracas, dando declaraciones. Llegó hace aproximadamente unos 30 a 35 minutos. Estaban ya otros miembros de la Asamblea Nacional y ha dicho 3 puntos, los mismos que mencionó el día miércoles cuando se juramentó ante los venezolanos que estaban participando en una manifestación. Se juramentó presidente interino de Venezuela. Ha hablado del cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro en el poder, también un gobierno de transición y elecciones libres. Ya está con nosotros Carlos Figueroa integrándose a esta transmisión de NTN 24 de lo que sucede en Venezuela. Buenas tardes, Ruth, Carlos. y gracias a todos por su sintonía. Vamos de la Plaza Bolívar en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, al Palacio de Miraflores, en el oeste de la capital venezolana. Dentro del Palacio de Miraflores atiende el presidente declarado usurpador por la Asamblea Nacional de Venezuela. Está allí Nicolás Maduro atendiendo las preguntas de periodistas que dan cobertura a una conferencia de prensa en la que está acompañado por las autoridades de su gabinete, por algunos de sus ministros y la vicepresidenta. Vamos a escuchar lo que sucede en el Palacio de Miraflores. También que van a mantener representación diplomática aquí. ¿Qué pasa si esta situación se extiende hasta el domingo, hasta el plazo que usted dio para que se retiren? Gracias. Bueno, 2 preguntas muy importantes. Con la oposición siempre ha habido y hay canales de comunicación. Siempre, promovidos por nosotros, promovidos por mí, siempre, en todas las circunstancias. Ustedes deben recordar en este mismo salón, en medio de las guarimbas de la llamada salida 1 del intento de derrocamiento del año 2014. No es la primera vez que enfrentamos circunstancias donde se intenta de manera injusta, ilegal,
violenta, derrocar el gobierno legítimo y constitucional que presido y que presidió el comandante Chávez en su momento. Yo me moví, nos movimos, contactos con los dirigentes opositores, 1, 2, 3, hasta que un 10 de abril, en horas de la tarde, de la noche y hasta la madrugada del 11 de abril de 2014, en este mismo salón, me reuní con todos los dirigentes políticos y jefes de los partidos de oposición para un diálogo que fue hecho en cadena nacional. Tuvo un share de 78%. Alguien dirá que es un share, la sintonía, el rating más grande que ha tenido programa alguno en los últimos 10, 20 años. Todo el país lo vio en cadena, porque Ramos Alup, el diputado Ramos Alup, dijo, yo no voy a Miraflores si no me ponen en cadena. Y yo le dije, ¿es la condición? Venga, cadena Ramos Alup. Y al Ramos Alup vino y habló en cadena. Aquí estuvieron todos, en Ramos Alup, el que era coordinador de la MUT en la época, Ramón Guillermo Aveledo. Aquí estuvo Enrique Capriles Radonsky, entre los que puedo recordar ahora. Todos hablaron horas enteras, debatimos, y de ahí surgió una agenda mínima para trabajarla. Pasaron los días y empezó la presión de la ultraderecha, de los medios de comunicación, de la embajada gringa, y rompieron los diálogos. Votaron a Ramón Guillermo Aveledo y lo acusaron de traidor a la oposición. Lo votaron de la jefatura de la MUT en la época. Así puedo hacerte referencia a muchos esfuerzos de diálogo. El último público oficial, diciembre 2017, enero, febrero 2018. Llegamos a un acuerdo bello, perfecto, completo, para dar más garantías del proceso de participación para las elecciones presidenciales. Se fijaba una fecha del 22 de abril, entonces, para las elecciones, 22 de abril. Y cuando estaba lista la mesa, cuando iban a salir en los minutos para salir a firmar ante los medios de comunicación el documento, se recibió una llamada en inglés desde Bogotá que le daba la orden al jefe negociador de la oposición de romper ese acuerdo, luego de que se había fraguado con una gran paciencia y una gran sabiduría. Siempre hay contactos y comunicación, siempre. Con el diputado Guaidó, ya el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente lo dijo, nosotros recibimos una petición de un allegado del diputado Guaidó para una reunión con Freddy Bernal. Ya él se había reunido con Freddy Bernal antes del 5 de enero. Si mal no recuerdo, él se reunió, Guaidó, con Freddy Bernal el 4 de enero en la noche y le transmitió una cantidad de cosas, que él iba a respetar al presidente, que él iba a venir porque él cree en un nuevo diálogo distinto al que se ha hecho, que, bueno, cuando Freddy Bernal me informó de eso, yo le dije desde mi corazón, con mucho respeto, no le creo nada, porque yo sé quién es él, conozco que es un agente de los gringos en Venezuela, que lo formaron como agente y lo metieron en la política. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos, lo sé, y va a recibir y va a cumplir órdenes de ellos. No tiene capacidad autónoma de pensar y decidir él, no tiene. Y ese mismo contacto, el 22 de enero en la tarde, me llegó Freddy Bernal y me dijo, me está pidiendo otra reunión. Yo le dije, asiste, me parece bien, muy bien. Y está pidiendo que me acompañe otra persona, Diosdado Cabello. Excelente, hablé con Diosdado, le dije, Diosdado, vayan y conversen. Siempre es bueno conversar, siempre creo en la palabra, cuando hay palabra, cuando hay honor, cuando hay moral, creo en la palabra, como el vehículo para el entendimiento, el acercamiento, para entendernos, ¿ves? Para acercarnos, para acuerdo. Y así se hizo. Tarde en la noche, 11 de la noche sería, del 22 de enero,
hasta las 12, 12:30 creo que fue. Estoy enterado de los detalles. Llegaron al centro comercial Lido, en Chacao, Hotel Lido, en el último piso del Hotel Lido. Es posible que las cámaras de seguridad del Hotel Lido tengan registrada la entrada de Diosdado Cabello, cara abierta, con Freddy Bernal. Estoy seguro que es posible que las deben tener. González López pudiera buscarme las grabaciones de las cámaras inmediatamente. Y luego llegó ese señor Guaidó con una gorra y un suéter que tiene capucha, tapado. Y Diosdado le dijo, ¿pero por qué tú vienes así, vale? No, para que no me vean. Le digo, no, aquí ¿quién raya quién eres tú a mí? Le dijo Diosdado. Diosdado es así. Le digo, si aquí me puedo salir yo rayado si me ven contigo, ¿no? Él es el Furrial, pues. Y conversaron largo. Y él le juró a Diosdado que no se iba a juramentar. Luego Diosdado me visitó, me contó toda la conversación y yo le dije, todo lo que dijo es mentira, pero está bien el intento de conversar. Él dijo que mantuvieran ese canal, él insistió mucho a Diosdado que mantuvieran ese canal. Eso fue exactamente así. Habló de hacer un nuevo diálogo para el país, bueno, y otros temas, muchos otros temas. Diosdado le contestó con mucha claridad, con mucha decencia, con mucha veracidad de lo que nosotros creemos y estamos dispuestos a hacer. Y le dijo, el presidente es el primero que está dispuesto al diálogo nacional sin condiciones, con agenda abierta, para acuerdos parciales que nos permitan avanzar en la paz, en la recuperación del país, en el fortalecimiento de la democracia, y para un acuerdo global de gobernabilidad, de paz, de democracia, de autodeterminación del país en el marco de la Constitución. Este es el marco de cualquier diálogo nacional. Y yo estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir yo personalmente. Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha en el Pico Humboldt a las 3 de la mañana, voy. Si tengo que ir con capucha, voy con mi capucha. Si tengo que ir desnudo, voy desnudo. Como haya que ir, a pie, en carro, en moto, listo para el diálogo, porque creo en la paz, creo en la democracia, creo en la palabra, creo en la verdad. Soy un demócrata, soy un hombre de palabra. Y ojalá más temprano que tarde la oposición venezolana se salga de la trampa que la metieron, del extremismo que lo metieron, y aquí se abra camino para un diálogo razonable, sincero, en favor de los intereses de las mayorías de los venezolanos. Dios nos bendiga y nos permita ver y hacer. Amén. Segunda pregunta. Una segunda pregunta es sobre la Embajada de Estados Unidos. Bueno, nosotros hemos cumplido con la Constitución, con los convenios internacionales. Y el gobierno de Estados Unidos ha procedido a retirar a parte de su personal. No tengo por qué pensar que no van a cumplir ellos también. Esperemos las 72 horas. El gobierno de Estados Unidos tiene que cumplir plenamente. No han querido dialogar. Yo he enviado 1000 mensajes de diálogo y cada vez que envío un mensaje de diálogo dicen: Maduro tiembla, Maduro acorralado, Maduro se acobarda, Maduro está débil, llama a diálogo al gobierno de Estados Unidos, vamos a tumbarlo. La arrogancia, la prepotencia los ciega, los vuelve locos. Yo hice una entrevista con una periodista, Jorge, María Elvira Salazar, una periodista, ustedes saben, candela pues, muy antichavista, muy antibolivariana. Le grabé 80 minutos
Una entrevista de 40 minutos terminó en 80 minutos. Me preguntó todo lo que quiso, en español y en inglés. Iba a sacar la entrevista en la cadena Fox y apenas se enteraron de la entrevista en la Casa Blanca, John Bolton personalmente llamó a la cadena Fox y prohibió que la cadena Fox de Estados Unidos sacara la entrevista. Y luego tuvieron que sacar la entrevista por partes en la cadena Univision de los Estados Unidos. En esa entrevista le dije al presidente Trump, porque la periodista me preguntó a mí, hay que saber por qué yo contesté eso. Si usted tuviera al frente de esa cámara al presidente Donald Trump y él lo escuchara, ¿qué le dijera? Y yo le dije mi verdad. Presidente Trump, usted ha seguido por el camino fracasado del gobierno de Obama y otros gobiernos. Usted no ha querido cambiar su política hacia Venezuela y eso lo va a llevar a más fracasos. Vamos a establecer un diálogo respetuosos, entre iguales, sobre los asuntos comunes de nuestros países, con agenda abierta, cuando usted quiera, donde usted quiera, por intermedio de quien usted quiera. Titularon ahí mismo, Miami Herald, Maduro acobardado, se rinde Trump, Miami Herald. Por allá por Argentina vi un titular, Maduro acorralado, Maduro tembloroso. Yo se lo dije en la entrevista. Cada vez que hablo de diálogo, o con el imperialismo, o con la oposición venezolana, ahí mismo dicen, se acobardó, se debilitó. Y yo hablo de diálogo desde mi fortaleza moral y política, desde nuestras convicciones democráticas, porque creemos que solo a través del diálogo y la diplomacia es posible conseguir soluciones a los conflictos. Y no es la violencia, no es el intervencionismo, no es el golpismo, no es la guerra, el camino jamás en el siglo XXI, jamás para dirimir las controversias, para dirimir los conflictos, no. El camino no... Nicolás Maduro habla ante medios internacionales en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más de lo que ocurre en Venezuela. Quédense con nosotros. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. 1:36, sigue hablando Nicolás Maduro desde Miraflores. A esta hora responde preguntas de los periodistas. Han preguntado sobre el apoyo que ha recibido Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, por parte de Estados Unidos, y qué le habría ofrecido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a él, a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Hasta hace poco, hasta los años 90, en Sudáfrica existía el régimen del apartheid, donde los negros eran considerados menos que personas, nosotros los negros. Nadie puede defender, es indefendible el racismo, ¿verdad? Hoy por hoy. Como es indefendible el colonialismo. Que alguien diga, no, tal país tiene derecho a colonizar continentes enteros, el África, América Latina. ¿Verdad que eso nadie lo defiende? Es indefendible, aunque todavía hay colonias, como Puerto Rico, que algún día serán libres. Como va a ser indefendible, y ya empieza a ser indefendible el carácter imperialista del gobierno y las élites de Estados Unidos. Yo soy antiimperialista, pero soy admirador de los Estados Unidos y quiero a los Estados Unidos. Nosotros tenemos relaciones con los Estados Unidos múltiples. Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos continúan y van a florecer hoy más que nunca, con las universidades, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con la opinión pública, con los sectores comerciales, con los sectores energéticos, con los sectores económicos. Ahora es que vamos a buscar un florecimiento de las relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es mucho más que Donald Trump, muchísimo más, ¿verdad? Tú eres Estados Unidos. Mucho más. Y nosotros reconocemos el carácter de potencia de los Estados Unidos. Pero nos gustaría que los Estados Unidos evolucionara hacia un tipo de potencia como es China, por ejemplo, que puede ser potencia pero no se plantea dominar el mundo, conquistarlo, colonizarlo, para poner un ejemplo. Con el perdón de nuestros hermanos chinos pongo el ejemplo, con su permiso.
Así que nosotros vamos a seguir vendiendo todo lo que haya que vender. Si nos compran papas, venderemos papas. Si nos compran cebolla, venderemos cebolla. Si nos compran pollos, venderemos pollo. Y si nos compran petróleo, venderemos petróleo. Si no nos compran papas, ni cebolla, ni pollos, ni petróleo, los venderemos en otro lado. Sencillo como es. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de allá y creciendo en nuestra producción, como estamos estimando con inversiones estadounidenses en Venezuela. Estamos estimando crecer en producción petrolera para vender más petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos es más que Donald Trump. Donald Trump es pasajero en Estados Unidos y él pasará. Ojalá algún día pudiéramos tener algún diálogo con ellos, ojalá. Ojalá él tuviera la conciencia y la valentía, Donald Trump, para decir: me saco de encima los errores de Obama e inicio una nueva era con Venezuela. Lo veo difícil, pero como dice en Venezuela, tenemos un dicho: lo veo difícil, pero los he visto más feos y se han casado. Porque los visto más feas y se han casado es machista. Los he visto más feos y se han casado. Y se han casado bien. Segunda pregunta sobre Citgo: es propiedad del Estado venezolano. Es propiedad de PDVSA. Y solo PDVSA determina los asuntos de la empresa Citgo. Es propiedad del pueblo venezolano y así la vamos a defender. Sobre la tercera pregunta, sí, hablamos con Putin, va a seguir. El presidente Putin me ha ratificado todo su apoyo integral a Venezuela. Claro que va a seguir el apoyo. Va a haber cada vez más trigo en Venezuela. Cada vez más trigo que viene de Rusia. Va a haber cada vez más inversiones para producir petróleo. Sí, están llegando. Va a haber cada vez más inversiones en gas. Están llegando. Va a haber inversiones muy importantes en el sistema de telecomunicaciones y satélites. Vamos a tener un nuevo sistema de satélite y de internet que viene de Rusia, una potencia. Y vamos a seguir la marcha de la cooperación militar que tenemos desde hace muchos años, que va a continuar de manera profunda. Así que Rusia con nosotros, como gran potencia que es, tiene una relación de amistad, de cooperación, de respeto, y tenemos todo su respaldo. Gracias a Dios, gracias a nuestro esfuerzo y gracias a la herencia, el legado que nos dejó el comandante Chávez. La tercera pregunta la realiza Madeleine García por Telesur. Hola, presidente. Bueno, la oposición se ha planteado la ruta de, el presidente interino, luego el gobierno de transición, e insisten en elecciones. Hoy el canciller de España dijo que que Venezuela debe hacer elecciones o si no reconoce a Guaidó. ¿Qué piensa frente a eso? Lo otro es que... Disculpa, es que el canciller Arreza me está dando una información de última hora aquí, pero es secreta. Entonces no te escuché bien la pregunta. ¿De qué trata esa información? No, mentira. Decir esto frente a unos periodistas es lo peor, ¿verdad, Teresita? Tengo aquí una cosa que... Si les muestro. Perdón, por favor. Bueno, no se preocupe, presidente. Bueno, la primera pregunta era esa. ¿Qué dijo el canciller? Bueno, lo otro, lo que le decía era... No te escuché completa la primera pregunta. No se preocupe, le voy a preguntar. Ok. Que le decía que la oposición se planteó una ruta, que insiste, en una presidencia interina, un gobierno de transición, en elecciones, y frente a eso, el canciller de España dijo hoy que o hacen elecciones o reconocen a Guaidó. ¿Qué piensa frente a eso? Ayer hubo una sesión en la OEA y el canciller de Colombia dijo que hubo un revés, obtuvieron 16 votos nada más, y que era de esperarse porque Venezuela tenía mucha influencia todavía en la OEA y en el Caribe. ¿Qué piensa? Se plantean periodistas presentes en el Palacio de Miraflores preguntas a Nicolás Maduro en este acercamiento con la prensa extranjera en Venezuela. Es la información en desarrollo y en su pantalla también la imagen de la actividad que transcurre en la Plaza Bolívar de Chacao, en el este de la capital venezolana. Juan Guaidó también sigue
atendiendo a los cuestionamientos de la prensa a propósito del plan, la hoja de ruta que ha planteado gobierno de transición, elecciones libres y una presidencia interina. Es la información en desarrollo en Venezuela. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Avanza la conferencia de prensa de Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno de Venezuela en Caracas. Responde a la pregunta sobre la legalidad que es puesta en duda, no solo por la Asamblea Nacional dentro de Venezuela, sino también en la comunidad internacional a propósito de la juramentación el pasado 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia para asumir un segundo periodo de mandato hasta el año 2025. Bueno, jugando adelantado, siempre jugando adelantado desde enero 2018. Enero 2018, el gobierno de Estados Unidos declaró que no reconocía ninguna elección presidencial que se hiciera en Venezuela. Búsquenlo ustedes, periodistas, ustedes. Es fácil ahora buscar porque no hay que irse a una biblioteca, a una hemeroteca como era antes, ¿verdad? Ninguno de ustedes se acuerda que es una hemeroteca, seguramente. Algunos sí, con cédula y todo. Se cae para el piso la cédula. Una hemeroteca, ahora ustedes desde su propio telefonito pueden saber la primera declaración que dieron desde la Casa Blanca, del Departamento de Estado en la época de Tillerson, diciendo que no reconocerían ninguna elección presidencial en Venezuela. Ya la jugada estaba preparada por el Departamento de Estado, el Comando Sur de los Estados Unidos, preparó la jugada, la estrategia para llegar a lo que hoy llegaron. Y así se mantuvieron. Así que la oposición venezolana, dependiente del gobierno de los Estados Unidos, asumió su mandato, su orden. Y aquí está el artículo 233 para los venezolanos y venezolanas que me escuchan, o para las personas en el mundo que nos están escuchando a través de Facebook Live, Twitter, Periscope, Instagram, a través de Internet, por Telesur, por Venezolana de Televisión. En el mundo nos escucha mucha gente, impresionante la atención que hay en el mundo sobre Venezuela en este momento. El artículo 233, que es el artículo que se utiliza para tratar de arropar el golpe de Estado, para tratar de enmascarar el golpe de Estado, dice lo siguiente, y pido la venia de ustedes, la paciencia de ustedes. El 231 ya sabemos, me pone a jurar. El 233 dice: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono de cargo declarado por tal asamblea, así como la revocación popular del mandato. No hay ninguna de estas causales, porque estoy vivo, estoy sano, estoy habilitado mentalmente. No he sido destituido por ninguna sentencia porque no he tenido juicio ni lo tengo en el Tribunal Supremo de Justicia y no me han revocado el mandato por voto popular. Ninguna de estas causales, ninguna. No he abandonado el cargo, ni lo abandonaré. Y ni siquiera la Asamblea Nacional ha tomado cartas en ese asunto. Y después continúa el artículo. Madeleine, cuando se produzca la falta absoluta, entonces lo pone en el tiempo, ¿ves? Cuando se produzca la falta absoluta, antes, durante o después. Yo tomé posesión ya, legalmente, constitucionalmente, ante los poderes constituidos, como manda la ley. Dice: cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión,
se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión, el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidente de la Asamblea Nacional. Es la única oportunidad que esta Constitución coloca la posibilidad de que por 30 días, si se produce antes de la toma de posesión o la muerte o la inhabilitación o la renuncia o el abandono del cargo de ese presidente que ha sido electo, entonces en Asamblea Nacional, en plenaria, asume por 30 días la presidencia de la República quien esté al frente de esa institución, la Asamblea Nacional. Ninguno de las causales establecidas aquí se ha causado, se ha procesado debidamente ante las instituciones, porque si hubiera que dirimir un debate constitucional, legal, la Asamblea Nacional diga, no, el presidente Maduro no se juramentó, es mentira, diga lo que diga, tendríamos que dirimir ante el Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal del país, para que diga quién tiene la razón, si uno o otro. Es muy claro el 233. Es un golpe de Estado lo que han hecho, invocando un artículo de la Constitución para autoproclamarse. Y luego... Nicolás Maduro, hablando sobre un golpe de Estado por parte de Juan Guaidó, ha dicho y está mencionando las causales en las que supuestamente pues, podría ser destituido un presidente de la República, como dice, es él. Vamos aquí a una pausa, enseguida volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Gracias por continuar con nosotros. Avanza conferencia de prensa con medios internacionales del presidente declarado usurpador por la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro. Responde a los periodistas que se encuentran allí en la sede del gobierno en Caracas. Antes, en un acto en una plaza pública, en la Plaza Bolívar de Chacao, en el este de la capital venezolana, Juan Guaidó también se dirigió a los venezolanos, dice que siguen la hoja de ruta en busca de lograr la restitución de la democracia en Venezuela y ha dicho que son 3 puntos, Ruth: el gobierno de transición, las elecciones libres y una ley de amnistía que va a firmar este fin de semana la Asamblea Nacional. Así es. Mientras tanto, como bien lo has mencionado, pues la represión se ha dejado ver en las protestas contra Nicolás Maduro durante esta semana. 26 muertos. Esta es la cifra que da la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De acuerdo a la ONG, el balance solo incluye a los fallecidos con identificación confirmada, por lo que esta cifra podría aumentar. Vamos a revisar en dónde han ocurrido estos asesinatos que se han registrado en territorio venezolano hasta el momento. En el estado Amazonas, 2. En Barinas, 3. En Bolívar, 5. En Caracas, capital del país, se han presentado 7 decesos, siendo este lugar con más muertes. En el estado Portuguesa, 3, al igual que en Táchira. Finalmente, en Monagas, 2. Y en Yaracuy, 1 asesinato. Entre tanto, la ONG Foro Penal Venezolano ha confirmado hasta el momento 22 personas asesinadas en medio de manifestaciones antigubernamentales, además de 369 detenciones. Todo ocurrido desde el 22 de enero pasado. Aseguran que el miércoles fue el día con más detenciones registradas desde el 2017. La noticia enseguida con esa periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela. Hola, buenas tardes. La ONG Foro Penal Venezolano denunció detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos en medio de estas detenciones en las últimas horas. La cifra que ellos manejan es de 369 personas detenidas en los últimos 3 días de protesta. Sin embargo, no dudan en que la cifra pueda aumentar, pues todavía están confirmando y atendiendo casos tanto en el interior del país como en la capital. Denunciaron además las vejaciones de las que han sido víctimas personas que han sido detenidas por los cuerpos de seguridad. Estamos hablando de agresiones importantes. En la Guardia Nacional se ha denunciado que tiran a las personas en el piso boca abajo y las pisan y les saltan encima, las golpean.
Hay denuncias de uso de descargas eléctricas contra personas. Se presentó a un joven que fue arrastrado por el asfalto mientras se lo estaban llevando, lo jalaron desde el vehículo en el que se lo estaban llevando, lo jalaron y lo tenían arrastrándolo por el asfalto, golpes. Todas estas son manifestaciones de una fuerza que ya en el momento de la detención es innecesaria. Hemos visto que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, incluso del FAES, cuando pasan al lado de algún edificio en el que la gente está protestando pacíficamente, por ejemplo caceroleando, disparan y de alguna manera lanzan gases lacrimógenos y atacan de alguna forma a esos edificios en los que la gente está en su casa protestando pacíficamente. Eso es también un exceso, un abuso en el uso de la fuerza policial y también una violación grave de los derechos. A diferencia del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que cifró en 26 el número de fallecidos en el contexto de manifestaciones, el Foro Penal Venezolano solo ha podido confirmar 22 personas fallecidas, todas ellas por impactos de bala. Este número puede ir variando, pero el número que nosotros hemos verificado con cada uno de nuestros coordinadores a nivel nacional es 22 personas asesinadas entre el 21 y el 23 de enero. Dentro de las 22 personas asesinadas tenemos que 3 han sido asesinadas en el estado Portuguesa, 2 en el estado Táchira, 2 en Barinas, tenemos 2 en Amazonas, 7 en el estado Bolívar, que es el número con la cantidad del estado con mayor asesinados, y 5 en Caracas, 1 en el estado Mérida. Hay otros casos también de heridos graves. Hay personas que están en terapia intensiva, heridos de bala, que de alguna u otra manera representan una situación bastante grave de lo que está ocurriendo. El Foro Penal Venezolano agradeció el pronunciamiento de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien manifestó preocupación por la situación que atraviesa Venezuela. Sin embargo, consideran se necesitan acciones concretas. Información desde Caracas, Daniela Zambrano para NTN 24. Gracias, Daniela, por el reporte. Y un ultimátum al régimen de Maduro. El gobierno español propuso a la Unión Europea que fije un plazo temporal concreto para que Maduro convoque a elecciones libres en Venezuela y en caso de que no cumpla esa condición, va a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, al menos esa es la petición. El anuncio lo hizo el ministro español de Exteriores, José Borrell. Vamos con información en directo con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Esta mañana en el Palacio de la Moncloa, luego del Consejo de Ministros, del responsable de la cartera de Asuntos de Exteriores, José Borrell, confirmó que el Consejo Político de la Unión Europea está estudiando una exigencia que haría Nicolás Maduro para que convoque a unas elecciones justas y libres lo antes posible. De no hacerlo, reconocerían a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En España, el gobierno del presidente Pedro Sánchez continúa reaccionando ante la crisis venezolana que ha llevado a Juan Guaidó a asumir el cargo de presidente interino del país. Esta mañana, desde el Palacio de la Moncloa, el ministro de Asuntos de Exteriores destacó la gestión protagónica que estaría llevando Pedro Sánchez para proponer desde la Unión Europea una solución lo antes posible que parte de la convocatoria de unas elecciones libres y justas en Venezuela. Y dentro de la Unión Europea, España, junto con Portugal, reconocerlo, pero España, este gobierno ha ejercido una tarea de liderazgo y de empuje para que la crisis de Venezuela sea tomada en consideración por la Unión Europea. No hay otro país en el mundo que esté en una crisis tan grave como esta, donde vivan casi 1 millón de ciudadanos europeos. Pero el ministro Borrell fue más allá, aunque no quiso llamarlo ultimátum, confirmó que habría una importante respuesta de España y de la Unión Europea si Nicolás Maduro no accede a convocar ese proceso electoral con garantías. Si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional. Si se llega a un consenso, el pedido de elecciones a Nicolás Maduro lo haría el Consejo Político de la Unión Europea en las próximas horas.
El ministro además aseguró estar consciente que aunque la Unión Europea reconozca a Juan Guaidó, saben que Nicolás Maduro tendrá el control de las instituciones y no sería fácil que el presidente interino convoque a un proceso electoral. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, va a pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Este es el mensaje que el jefe de la diplomacia de la Unión Americana llevará a la reunión de Naciones Unidas que va a tener lugar sobre la crisis venezolana este sábado. El evento va también a contar con la participación de Colombia a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo. El reporte enseguida con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes. Los sectores de la comunidad internacional que respaldan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela avanzan en su estrategia a nivel diplomático para avanzar en esta causa y, por otra parte, o al mismo tiempo, cerrar aún más el respaldo que todavía pueda tener Nicolás Maduro en la comunidad internacional. Esta mañana de viernes, el secretario de Estado Mike Pompeo ha confirmado que asistirá a nombre de la Unión Americana a la sesión especial convocada por el Consejo de Seguridad para tratar la crisis venezolana. Una reunión a la que llegará con una apuesta directa: pedir al ente rector de Naciones Unidas que reconozca a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esta sesión contará con la presencia de América Latina, no solo de parte de los integrantes por esta región que están ahora mismo en el Consejo de Seguridad, sino de Colombia. Fíjense en las siguientes declaraciones entregadas por el titular de Exteriores colombiano. Mañana habrá una sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar lo relacionado con la situación en Venezuela. Colombia asistirá a esa sesión y naturalmente Colombia intervendrá para reiterar su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado y a su propósito de presidir la transición para efecto de convocar elecciones que permitan a los venezolanos elegir libremente el gobierno que deseen tener. A propósito de esas declaraciones entregadas por el canciller colombiano, NTN 24 consultó directamente a un ministro de Relaciones Exteriores de Europa, de Bélgica en este caso, por la forma como la Unión Europea ha adelantado consultas en las últimas horas a propósito de su posible posicionamiento frente a Juan Guaidó. Y esta es la perspectiva que Bélgica, uno de los integrantes de la Unión Europea, entregó al Canal de las Américas. Claramente expresamos desde la Unión Europea la preocupación por Venezuela para que una vez más se hagan elecciones creíbles y se reconozca también al presidente de la Asamblea Nacional. Y es importante volver al diálogo para abrir la posibilidad de elecciones creíbles. Estamos preocupados también por la violencia, que es necesario que se detenga. Y ciertamente por toda esta gente que está en medio de esta situación por Maduro. Entre tanto, también han trascendido nuevas reacciones de parte del sistema de Naciones Unidas a propósito de la crisis venezolana. En esta oportunidad ha sido la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien a través de su portavoz expresó su extrema preocupación, no solo por el fallecimiento de civiles en medio de las últimas protestas contra Nicolás Maduro, sino también por la posible inestabilidad que pueda tener en cualquier momento en la nación suramericana. Todo incidente violento con resultado de muerte o lesiones debe ser objeto de una investigación independiente e imparcial para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades o si los delitos fueron cometidos por miembros de grupos armados u otras personas, ya sean progubernamentales o no. La alta comisionada está extremadamente preocupada y cito que la situación en Venezuela pueda salir rápidamente de control con consecuencias catastróficas. Por ahora, crece la expectativa alrededor de esta sesión extraordinaria que el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá mañana sobre la crisis en Venezuela. De acuerdo con lo previsto, tendría lugar a primera hora del sábado, aproximadamente sobre las 9 de la mañana, hora local de la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, y seguiremos esta sesión. Mientras tanto, en Estados Unidos hay expectativa por lo que pueda pasar con la embajada y los consulados venezolanos en la Unión Americana. Esto tras la orden de Maduro de cerrar las sedes diplomáticas y pedir a los funcionarios venezolanos abandonar territorio estadounidense. NTN 24 en el lugar de la noticia con Paola Serna.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el cuerpo diplomático venezolano aquí en los Estados Unidos. Como bien dijeron ustedes, por un lado, Maduro les ha dicho que hasta mañana tienen plazo para regresar a Venezuela y por otro lado, el presidente juramentado Juan Guaidó les ha mandado un mensaje para que continúen en los consulados y la embajada. Ha dicho que con esto son reconocidos por su gobierno y por el pueblo venezolano, además que serán fundamental a la hora de realizar unas elecciones que se esperan sean convocadas. Para el experto en temas migratorios, Willy Allen, aquí en los Estados Unidos, el cuerpo consular se encuentra en este momento en una total encrucijada. Y pueden solicitar asilo político porque están desertando del gobierno de Maduro, pero hay un gobierno nuevo. Así que en realidad los oficiales de los consulados están entre la espada y la pared, especialmente los oficiales de menos rango, que en realidad dependen en vivir de los salarios que le pagan. Una vez que el gobierno de Maduro se controlan todavía los fondos, le paran de pagar, ¿qué va a ocurrir? El gobierno nuevo va a tener los fondos a pagarles a ellos. ¿Cómo se van a mantener en el exterior? En realidad lo que está ocurriendo en Venezuela es una crisis internacional desde el punto de vista de quién apoya el gobierno de Maduro, quién apoya el gobierno de Gaudí, y vamos a ver lo que ocurre. El problema más grande es que si los consulados cierran, ¿qué pasa con los miles de venezolanos que le hace falta servicios consulares? Y estas determinaciones, sin lugar a dudas, afectan a los venezolanos que radican aquí en los Estados Unidos, quienes no han podido realizar ningún tipo de trámite consular, ni en el consulado, ni en la embajada en Caracas. Tanto los que están aquí como los que estamos allá, estamos muy preocupados porque es una situación bien comprometida que no sabemos en qué va a terminar. Esperemos que todo sea bien, que resulte para todos lo que estamos esperando. Sí, quedamos en un limbo que no sabemos qué vamos a hacer porque igual yo tengo el pasaporte vencido. No puedo hacer absolutamente nada. Sabemos que si lo entregábamos también entonces no teníamos la posibilidad de recibirlo de vuelta. Con esa duda, con ese temor de que bueno, lo entregamos, no lo entregamos, ¿qué hacemos? Y ahora que puede existir esa posibilidad, pues para muchos será bien beneficioso porque podamos resolver esos problemas. De acuerdo con personal que labora en el edificio que le presta el servicio al consulado de Venezuela en Miami, esta sede ha permanecido cerrada desde los últimos 3 días, desde el pasado martes que se realizaron manifestaciones justo enfrente de este edificio. Esto que está ocurriendo ha venido afectando en total a 9 consulados, incluyendo la Embajada de Caracas en Washington. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y vamos a retomar la noticia con la que iniciábamos este informativo. Con un minuto de silencio por las más recientes víctimas de la represión del madurismo, reapareció en un mitin político Juan Guaidó tras su proclamación como presidente interino de Venezuela. Desde la Plaza Bolívar de Chacao, en el este de Caracas, reconoció además el sacrificio de los llamados presos políticos y de los millones de venezolanos que se han visto obligados a migrar por la crisis económica. Guaidó dijo que es hora de sacar a los cubanos de la Fuerza Armada de Venezuela. Hermanos, es con ustedes. Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre. Pónganse del lado del pueblo de Venezuela. Otro mensaje a las Fuerzas Armadas. Es hora que salga Cuba de las Fuerzas Armadas. Es hora de que salgan los cubanos y se retiren de los puestos de decisión. Y mientras tanto, 2:16 en Venezuela. A esta hora prosigue la conferencia de prensa de Nicolás Maduro a medios internacionales. Vamos a escuchar. Política y diplomáticamente el golpe de Estado que se dirige personalmente desde Washington, desde la Casa Blanca. Tu tercera pregunta, yo te puedo decir que estamos preparados para avanzar. Todos los planes
Este plan que tú ves aquí, aquí está nuestro ministro de Planificación, el vicepresidente de Planificación, profesor Ricardo Menéndez. Mejor ministro de Planificación de la historia de Venezuela, así lo creo, y de la Revolución Bolivariana. Un hombre dedicado a tiempo completo, hasta en las madrugadas está actuando, trabajando, mandando documentos. Este trabajo, profesor Ricardo Menéndez, hombre leal, valiente. Este plan de la patria fue hecho pensando en los intereses de Venezuela. Este plan de la patria fue hecho sin contar con el apoyo gringo. Este plan de la patria fue hecho para avanzar incluyendo los peores escenarios con el imperio estadounidense. Los peores escenarios de lo que ellos quieran hacer, les dé la gana hacer. Tenemos plan de la patria para avanzar. Ya está el plan de la patria en la Asamblea Nacional Constituyente. Y nosotros todos nuestros planes, civiles, políticos, militares, económicos, financieros, lo hacemos pensando en el peor escenario de lo que le dé la gana a ellos inventar. Porque nosotros vamos a ser libres de cualquier amenaza. Si ellos quieren por las buenas, chévere. Vamos, nos entendemos. Muy bien. Pero si ellos se quieren volver locos y seguir en la locura que han heredado de Obama, bueno, allá usted, presidente Trump. Venezuela tiene su plan de la patria para seguir avanzando en el escenario que sea, como sea y cuando sea. Así de sencillo, pues. No sé si hay otra pregunta. Sí, señor presidente. La quinta y última pregunta la realiza la colega Erika Ortega Sanoja por la televisora RT. Buenas tardes, presidente. Un saludo. En las últimas horas hemos podido conocer que Estados Unidos está tratando de incluir la situación de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el día de mañana, sábado a las 9 de la mañana. En algunas ocasiones hemos podido leer a varios analistas e incluso entrevistar a varias personas que dicen que lo que va a ocurrir en Venezuela es un escenario al estilo Libia o al estilo Siria. Yo quisiera saber cómo se prepara la nación desde el punto de vista diplomático para poder enfrentar esta decisión o esta solicitud que está haciendo Estados Unidos de hablar del país en el Consejo de Seguridad. Y entendiendo eso, ¿qué mensaje le da usted a la República, al país? Repito, tanto al chavismo como a la gente de la oposición que está pidiendo por una supuesta ayuda humanitaria a Estados Unidos. Gracias. Bueno, que no esperemos nada bueno de los Estados Unidos. Ellos no ayudan a nadie en el mundo. Ellos le quitan al mundo su riqueza. Ellos le quitan al mundo todo. No hay ningún caso que tú me puedas poner como ejemplo donde que los Estados Unidos ha llegado en solidaridad a apoyar y ha invertido $3.000 millones para superar la pobreza. No. Que ha invertido $5.000 millones en el África para promover la educación y la salud. No. ¿Dónde? Que me digan dónde. ¿Dónde? ¿Hay algún ejemplo? Estados Unidos ha invertido $100.000 millones, sí, en bombas contra Vietnam. Ha invertido, sí, $50.000 millones en bombas contra Libia. $300.000 millones en bombas contra Irak. Y así, en eso es que ha invertido ellos. Es la maquinaria industrial militar de la muerte. Nadie espere que van a llegar los barcos con la ayuda. No, Venezuela no es un país mendigo. Nosotros trabajamos y nos damos lo que necesitamos con trabajo. Modestamente, pero nos los damos. Y mejoraremos, claro que mejoraremos. No somos mendigos de nadie. Esa mentalidad que tiene el autoproclamado de mendigo, de presidente interino mendigo, subordinado, da vergüenza. Estamos mendigando a nadie. Nosotros modestamente trabajamos y vamos resolviendo y tenemos que ir mejorando. Para eso estoy aquí, para eso estamos aquí, para
poder expandir el programa de recuperación económica, para resolver los problemas. Los únicos países del mundo solidarios somos los países del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El único país que tiene casi 90.000 médicos en el mundo dando salud en África, en Asia, en América Latina y el Caribe es Cuba. Es el único, tiene moral. Por aquí han pasado más de 60.000 médicos cubanos en Venezuela. Sí, tiene moral Cuba. Médicos y médicas de la más alta calidad científica, pero sobre todo humana, gente humana, que trata con amor, con sentimiento. El único país en el mundo solidario, Venezuela, Petrocaribe, que es la estabilidad y la tranquilidad del Caribe. Por todos estos años, desde que fue fundada por el comandante Chávez en el año 2005. Otro no frontal a la ayuda humanitaria. Se cuentan por decenas casi a diario los testimonios de personas que dicen que no pueden sobrevivir por la falta de medicamentos. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Tercer día de visita del Papa Francisco a Panamá. Hoy el pontífice estuvo en una cárcel de menores, ha escuchado los testimonios de quienes se encuentran recluidos en este sitio. Él los llamó a que no se dejen poner rótulos y luchen por su reinserción en la sociedad. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial a Ciudad de Panamá, Jason Calderón. Jason, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Qué tal Ruth? Muy buenas tardes desde Ciudad de Panamá. Estamos en la Nunciatura Apostólica, donde el Papa a esta hora toma el almuerzo y también un descanso, preparándose para la vigilia que tendrá esta tarde con miles de jóvenes en la cinta costera en el campo Santa María la Antigua, su segundo evento masivo. Ha sido un día de sorpresas. El Papa Francisco muy temprano decidió romper el protocolo y se fue a una escuela, Las Esclavas, donde se queda un grupo de cubanos, 450 peregrinos cubanos, y los saludó y les dio unas palabras. Todos emocionados, no podían creerlo los que vinieron de la isla, que tuvieran un encuentro no anunciado con el Papa Francisco. También otro momento interesante fue cuando el Papa se desplazó a una cárcel de menores que queda en las afueras de la ciudad. Allí también, al llegar al centro penitenciario, rompió el protocolo y saludó a los que estaban presentes. Una mujer en particular estaba de cumpleaños, se lo comentó al Papa y el Papa le cantó el cumpleaños. Miren ustedes. Esta viejita que es más joven que yo, es valiente, ¿eh? Y hoy cumpleaños, así que le cantamos cumpleaños feliz. ¡Sí, papá! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! Inolvidable, creo que a todos nos gustaría que el Papa Francisco nos cantara el cumpleaños. Luego el Papa ingresó al centro de menores Pácora de Las Garzas y allí pudo escuchar los testimonios de jóvenes reclusos. Más de 100 estaban reunidos y en particular uno de ellos le dio el testimonio. El Papa lo estaba mirando fijamente a los ojos y el joven le contaba cómo había cometido un error en su vida y cómo luego se había encontrado con Jesús y esto había cambiado su forma de ver las cosas. Espero darle esa alegría a mi madre y estar en comunión con aquella parte de mi familia que perdí. También quisiera darle las gracias a usted. Le agradezco que como servidor de nuestro Señor Jesús se tome el tiempo de escuchar a un joven privado de libertad como yo. No hay palabras para describir la libertad que siento en este momento. Gracias por eso.
3 jóvenes reclusos también tuvieron el privilegio de confesarse directamente con el Papa Francisco. Y es que el Papa siempre ha tenido predilección por los presos. En sus visitas a América Latina siempre visita una cárcel. Ahora en la Jornada Mundial de la Juventud acudió a este centro de menores. Una vez les dio sus palabras, hizo énfasis en algo. Les dijo: no se dejen poner rótulos y trabajen más bien por su reinserción. Donde todos podremos experimentar la mirada del Señor, que no mira un adjetivo, nunca. Mira un hombre, mira los ojos, mira el corazón. No mira un rótulo ni una condena, sino que mira hijos. Mirada de Dios que desmiente las descalificaciones y nos da la fuerza para crear esas alianzas necesarias que nos ayudan a todos a desmentir las murmuraciones. Desde esta hora ya se concentran jóvenes en la cinta costera, en el campo Santa María la Antigua, en esa tarima gigantesca en la que el Papa Francisco en este tercer día de actividades va a tener una vigilia, va a tener oración, va a tener fe. Pero hay grupos en particular de jóvenes latinoamericanos que esperan algo del Papa y es un pronunciamiento. Son los jóvenes de Venezuela y los jóvenes de Nicaragua que están atravesando crisis en sus diferentes países. Una bandera de 60 metros de largo con el título Pray for Venezuela se extiende entre la multitud de las misas campales que tienen lugar en Panamá. Entre los miles de jóvenes que vinieron a ver al Papa están muchos venezolanos a la espera de un pronunciamiento del pontífice sobre la situación en su país. Pues sabemos que no es fácil. Esta es una situación que no lleva un mes, no lleva un año, sino que han sido muchos años de mucha situación a nivel económica, social, humana, pero nosotros como cristianos no perdemos la esperanza. Que sus palabras realmente pues, nos inspiren y nos den la esperanza esa que necesitamos pues, para poder nosotros lograr ese renacer que necesita pues, nuestro país. No solamente nuestro país, porque pues, también Centroamérica está bastante afectada. Y pues yo creo que la mayoría de los jóvenes que estamos acá esperamos cierto pronunciamiento, ciertas palabras del Papa. Y es que Francisco todavía no se refiere al tema de Venezuela en público en la Jornada Mundial de la Juventud, aunque el portavoz de la Santa Sede indicó que el Papa apoya todos los esfuerzos para ahorrar el sufrimiento de la población y reza por todos los venezolanos. Estamos unidos y unidos en oración por nuestro país, para sanar y para liberar pues nuestro país de tanta miseria y de tanto dolor que hemos vivido durante tanto tiempo. Hoy estamos aquí con la esperanza de que vamos a regresar a nuestro país con un nuevo país, porque venimos con el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, que es el mejor mensaje que podemos llevar a nuestro país y al mundo entero. Pero este es un gesto más para que la gente sepa y entienda que estamos sufriendo y que de verdad necesitamos oraciones, y oraciones de la mano de Dios. En una situación similar llegan jóvenes de Nicaragua, protagonistas de las protestas antigubernamentales que han sido reprimidas por el régimen de Daniel Ortega y donde los obispos de la Iglesia han jugado un papel de mediación fundamental. Si el Papa puede hacer un esfuerzo más del que está haciendo, Nicaragua se lo va a agradecer de corazón. Como lo digo, quizás la única autoridad a la que le puedan escuchar ahorita. No queremos más muerte para Nicaragua. Jóvenes venezolanos y nicaragüenses asistirán esta tarde a la vigilia del Papa, donde clamarán al mundo para que eleve una oración especial para que la justicia y la paz llegue a sus naciones. Este fin de semana el Papa estará entregando sus misas formales, sus misas masivas, una mañana en la Catedral Metropolitana de Panamá y el día domingo en el sector de Metro Park, en el cual lo acompañarán 6 presidentes latinoamericanos. Con esta información vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes para ustedes. La Casa Blanca podría estar redactando una declaración de emergencia para comenzar ya la construcción del muro en la frontera sur tras el fracaso de 2 proyectos de ley en el Congreso que no lograron los votos suficientes para ser aprobados. Según medios estadounidenses, Trump ya habría asignado más de $7.000 millones en fondos. Emiliana Molina, periodista de NTN24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según documentos internos conseguidos por un canal estadounidense, el documento o este borrador se redactó nuevamente la semana pasada y están estudiando varias posibilidades para lograr construir el muro entre la frontera de México y Estados Unidos. Las primeras opciones serían 681 millones de dólares de fondos de incautación del Departamento de Tesoro, también 3.600 millones de dólares en construcción militar. Por otro lado, utilizarían 3.000 millones de dólares destinados a obras civiles del Pentágono. Y por último, 200 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional. Y con estos fondos lograr así los recursos necesarios para construir la barrera. Ahora mismo Mitch McConnell está reunido con Chuck Schumer y bueno, vamos a ver qué sucede en esa reunión. Queremos trabajar sobre algo, sobre bases temporales para poder empezar, pero tenemos muchas alternativas, hay mucha gente que quiere que esto suceda. Una de las ideas sugeridas para la apertura es que se priorice un tipo de pago para el muro. Si se llega a hacer esta declaración de una emergencia nacional en la frontera entre México y Estados Unidos, un cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense se desplazaría a la zona para iniciar lo antes posible la construcción de este muro. Sin embargo, se podría llevar a cabo la construcción en algunas zonas privadas, lo cual está permitido si esto es para una obra pública. Sin embargo, los propietarios de estas viviendas podrían demandar a la administración de Donald Trump y esto retrasaría un poco el proceso hasta posiblemente un año para lograr la construcción de esta barrera. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Así es, Emiliana. En cualquier momento nos estaremos enlazando con las declaraciones del presidente Trump sobre este tema. Ahí estamos con la señal en vivo y en directo en uno de los jardines de la Casa Blanca, donde el presidente hará su alocución con respecto a este tema. 35 días cumple el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos. Y hay preocupación justamente por este cierre parcial que ya cumple todo este tiempo. Este viernes se han retrasado los vuelos al menos en 3 aeropuertos principales del país, debido a un aumento de número de empleados del control de tráfico aéreo que se reportaron enfermos. Cientos de trabajadores aeroportuarios han dejado ya de asistir progresivamente a sus lugares de trabajo al no recibir su pago desde hace más de 4 semanas. Las terminales aéreas de Filadelfia, de New Jersey, son 2 de las más afectadas. La Administración Federal de la Aviación de la Unión Americana ha informado que emprendió acciones para intentar mitigar el impacto por la falta de personal. El ex asesor del presidente Donald Trump, Roger Stone, fue arrestado en el estado de la Florida por el FBI. La detención tiene lugar en medio de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. El consultor político es acusado de 7 delitos, incluyendo obstrucción, falso testimonio y manipulación de testigos. Stone trabajó con el republicano cuando aún era precandidato presidencial en el año 2015. Los restos del menor guatemalteco Felipe Gómez van a ser repatriados hoy. Este menor, 8 años de edad, falleció bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Nochebuena, y luego de que él junto a su padre fueran detenidos por ingresar a la Unión Americana de manera ilegal. El cuerpo del niño va a ser trasladado a la aldea Mentón, donde su familia le va a dar el último adiós. Según la Cancillería, a un mes de los sucesos, todavía no se ha esclarecido la causa de su muerte. Y una semana después de la tragedia en el estado de Hidalgo, en México, la cifra de víctimas mortales aumentó a 107. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que 4 personas heridas en la explosión del ducto de combustible fallecieron ayer en la unidad médica de alta especialidad en ese estado de México. En horas de la tarde se confirmó la muerte de un adolescente en otro centro hospitalario. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, entregó esta mañana un reporte sobre las víctimas y los heridos. Esto dijo. Se han ido sumando algunos de hospitales privados y en el devenir de las últimas horas, incluyendo 2 en esta madrugada que fallecieron del Hospital Regional de Zumpango, hemos cuadrado una cifra final hasta ahora de 109 pacientes, 109 fallecimientos. Estos están localizados, desde luego, en diferentes hospitales. En el estado de Hidalgo 6, 7 en el estado de México, en la Ciudad de México 24, en Galveston 3 y en esta suma seguimos atendiendo a 40 pacientes hasta esta mañana. En
En Vilo, los rescatistas que intentan llegar hasta el niño de 2 años que cayó en un pozo, según sus padres, y estarían a unos cuantos metros ya de alcanzar el lugar donde presuntamente se encuentra. La dureza del terreno sigue obstaculizando las labores. Los rescatistas en España están a escasos metros del pequeño Yulén. Las maniobras que mantienen en vilo a toda España entraron en su recta final. Un equipo de mineros especialistas descendió al fondo del túnel paralelo al pozo en el que cayó el pequeño Yulén de tan solo 2 años de edad hace ya 12 días. En este momento se han avanzado 1,5 metros, 1,5 metros, aunque se ha procedido a una tercera microvoladura controlada hace escasos minutos para seguir avanzando. El pasado 13 de enero, el niño de Málaga cayó en un conducto de 25 metros de diámetro y 107 metros de longitud que había sido perforado para realizar sondeos de agua. La dureza del terreno ha sido el principal obstáculo para llegar hasta el menor. El portavoz de la Guardia Civil lo confirmó con una frase contundente. La montaña manda en nuestros trabajos. La montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas y al igual que hemos encontrado material extremadamente duro en el túnel vertical o en el pozo vertical, se está encontrando el mismo material en el túnel horizontal donde se está trabajando para llegar hasta Yulén. Sin embargo, el funcionario dejó en claro que el ánimo de los rescatistas se mantiene elevado. La bajada de los mineros en turnos de 3 se realiza en el interior de una cápsula construida expresamente para el rescate y se espera que dichas labores puedan llegar a término en las próximas 24 horas. Y ojalá así sea. Vamos a hacer un corte comercial, ya regresamos. Estamos atentos a lo que ocurre en Rose Garden, en la Casa Blanca, donde en minutos hablará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. México va a recibir a los migrantes centroamericanos que deporte Estados Unidos. El pasado mes de diciembre, Donald Trump aseguró que va a deportar a todos los centroamericanos que ingresen de manera ilegal al país y que México debe recibirlos mientras se procesan sus solicitudes de asilo y se resuelve la situación migratoria. Pese a que Washington no ha establecido cómo va a funcionar esta medida, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, aseguró que el gobierno de México va a prestar ayuda a estas personas. La funcionaria de López Obrador ha dicho que se les va a brindar la posibilidad de tramitar una visa humanitaria, así también a quienes han llegado en la última semana a la frontera con Guatemala en las caravanas migrantes. Este documento les va a permitir acceder al sistema de salud, también entrar al mercado laboral. Y seguimos hablando de la situación de migrantes cruzando el Atlántico. La embarcación de la ONG Sea-Watch permanece a la espera en aguas italianas por la asignación de un puerto para atracar con 47 ciudadanos que viajan a bordo. Tras una semana de espera, el barco de la organización alemana aguarda en la costa de Sicilia la respuesta de las autoridades para concluir esa misión. El grupo de personas fue rescatado el pasado 19 de enero en cercanías a las costas libias cuando intentaba arribar a Europa. La noticia se conoce luego de que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, insistiera en que los puertos de su país van a estar cerrados a los migrantes.